volver a comenzar. Entonces, bueno, continuarle un poquito. Bueno, entonces, vamos a darle gracias, vamos a comenzar dándole gracias a Dios por todo este camino, lo que nos ha revelado y lo que nos va a seguir revelando, porque esto no es la teología del cuerpo, yo creo que es más bien una revelación, no es un curso, solamente una teoría del ser humano o una postura de Juan Pablo II, sino es una revelación. Y como revelación tenemos que ir profundizando, o sea, no se acaba nada más con leer o con escuchar o con comprender un curso, sino es algo que se nos va ampliando la mirada conforme el Espíritu Santo nos va revelando, sí, y también conforme vamos nosotros abriéndonos a recibir ese don de esta visión tan maravillosa. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este camino recibido. Vamos a darle gracias por todo lo que nos ha brindado, por su beneficio, por su bondad, por las cosas buenas y las cosas malas también, aún las que no entendemos. Y vamos a pedirle que nos siga acompañando en este camino que ahora, pues, continuamos, que nos siga acompañando para que siga abriendo nuestro corazón y podamos llevar la luz y vivir la luz de este mensaje en todos los ambientes en los que nos desenvolvamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los bienes recibidos. Te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por la bondad de reunirnos, por la bondad de acompañarnos, por la bondad de permitirnos escuchar y comprender un poquito más de tu amor. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos guíes para que siempre busquemos reunirnos en tu nombre y seguir aprendiendo más de ti, para que todo esto que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo lo llevemos en nuestras vidas, para que nos haga más plenos y más felices, más unidos a ti. Te pedimos para que nos ayudes y nos ilumines, nos envíes tu espíritu para que podamos transmitir con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras este mensaje a todas las personas a las que tú nos permitas transmitirlo. Te pedimos, te pedimos por este mundo que a veces parece tan caótico, que a veces nos puede hacer sentir en la desesperanza. Te pedimos para que nos ayudes a comprender cuál es el rumbo que tenemos que seguir en esta época que vivimos, hacia dónde debemos caminar de tu mano. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por ser tan bueno, por darnos tanto. Te damos gracias por tanto y por todo lo que nos has dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, acógenos en tu corazón, cúbrenos con tu manto, ayúdanos a nunca alejarnos de Jesús, protégenos de todos los males, guíanos y enséñanos a ver con tus ojos, con tu corazón, este mundo en el que vivimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigo Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Ahora déjenme platicarles que en las últimas guías del tema estuvimos viendo, bueno, recordando un poquito de los últimos temas, estuvimos viendo amor y responsabilidad, o por lo menos un repaso general de cuáles son los puntos principales. Amor y responsabilidad es una guía muy amplia que da para muchísimos análisis, pero considero que vimos como lo principal que nos puede ayudar a entender la visión que Juan Pablo II nos está tratando de proponer. Luego vimos la aplicación de algunos para analizar algunos de los problemas sociales. Aquí, pues, digamos, en la guía del tema que les envié, en las guías del tema, vienen análisis de otros problemas, porque, por ejemplo, otros que habla sobre la fertilidad, otros sobre la pornografía y la masturbación. Creo que de esos temas.
Esto con la intención, bueno, me hubiera gustado verlo más a profundidad, ojalá que lo podamos ver en agosto, lo que haya quedado pendiente, pero esto con la intención de mostrar cómo lo que hace Juan Pablo II no es solamente ayudarnos a ver esta pintura completa del ser humano, sino darnos una metodología para acercarnos al ser humano. ¿Cuál es esa metodología? Podríamos decir que esta metodología tiene que ver con acercarnos a la experiencia humana. Si se fijan, algo que hace Juan Pablo II constantemente, que lo vemos en la teología del cuerpo, en amor y responsabilidad, es esta visión de cómo Juan Pablo II lo primero que hace es observar el corazón humano. ¿Qué sienten las personas? ¿Cómo lo viven? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos mueve? ¿Cómo funciona el deseo? O sea, esto no es nada más, ay, un qué lindo Juan Pablo II que hay, escucha a las personas, sino es también una metodología de pensamiento que proviene de la fenomenología, que lo que dice es que a veces estamos tan cargados de nuestras teorías y de nuestros prejuicios y de nuestra forma de entender al mundo, que cuando nos acercamos a la experiencia del otro, que nos acercamos queriendo ya leer e interpretar desde lo que yo conozco, desde mi teoría. Y entonces quiero como clasificar el otro en mi teoría. Y entonces la fenomenología, que es esta corriente filosófica que influyó tanto en Juan Pablo II, lo que proponía es, en lugar de partir de la teoría, vamos a partir de la experiencia, y de la experiencia y reconocer la experiencia, vamos a hacer teoría. Esto, o sea, ¿por qué es importante? Porque Juan Pablo II retoma esto para llevarlo a los temas del amor, a los temas de la castidad, del matrimonio, de la sexualidad, de la identidad, de la visión del ser humano, de cómo los seres humanos construimos la sociedad, o sea, de todo lo humano, para decir, si queremos comprender la teología del cuerpo, tenemos que abrirnos a escuchar la experiencia del otro, a ver, a escuchar genuinamente la experiencia del otro, y entonces desde ahí poder comprender cómo se revela la verdad desde su experiencia. No querer imponer la verdad desde como yo comprendo esto, voy y te impongo la verdad y entonces tú la tienes que comprender, sino es desde tu experiencia, yo puedo o podemos juntos destorcer para encontrar la misma verdad, porque la verdad es Dios. O sea, al final no se trata de que cada quien encuentre, tú encuentras a tu Dios, yo encuentro a mi Dios, sino es que juntos encontramos a Dios, pero juntos desde esta experiencia. Y eso es uno de los pilares fundamentales de esta visión de la fenomenología y del personalismo, que rescatan la experiencia humana. Si se fijan lo que hace Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, es hacer un mapa de la experiencia humana, del amor, de la experiencia humana del deseo, de la experiencia humana de los problemas que generan el deseo y la castidad, cuando habla de la continencia, de la modestia, de lo difícil que es. O sea, hace un mapa de la experiencia humana y decir, esto es lo que vivimos los seres humanos, o esto es lo que sienten las personas. Entonces, esta metodología, pues es, o sea, la idea con la que quiero que se queden cuando analizamos estos problemas es ver cómo esta es una metodología que podemos aplicar a cualquier problema o dilema que tenemos en nuestra época. O sea, este caminito que nos enseña Juan Pablo II de reconocer primero lo que está grabado en el principio en nuestro cuerpo, de reconocer las torceduras en nuestro corazón y las luchas, y también rescatar los anhelos de trascendencia, a lo que aspiramos, nuestra vocación al amor, de escuchar la experiencia, de rescatar lo subjetivo de la persona, lo que la persona está sintiendo y ser muy respetuosos. Y al mismo tiempo, ser objetivos en lo que es el bien, no perdernos en puras subjetividades y quedarnos nada más en el de, bueno, pues cada quien, sino fíjense en lo valioso de Juan Pablo II, de proponernos que no tenemos que renunciar ni a la verdad ni a la misericordia, sino que podemos tener ambas y en ese camino de unión que va proponiendo Juan Pablo II, de unir la subjetividad con la objetividad, es encontrar un camino para dar respuesta a los desafíos de la época.
Y entonces, en las guías del tema 35 y la 39, esas me las voy a saltar porque se las grabé en otra clase que les voy a subir en un ratito. Habla sobre algunos otros textos, otros documentos que son, digamos, como los más famosos de referencia en el tema de familia y que se ligan mucho con la teología del cuerpo. Son varios a lo largo de la historia para que veamos la continuidad del mensaje, ¿no? Eso es un poco en lo que versa, pero eso se lo mando en un ratito. Y ahorita nos vamos a concentrar en la guía del tema 40 y 41. La guía del tema 40 trata sobre el tema de la teología del cuerpo y la nueva evangelización. Y entonces, déjenme platicarles que Juan Pablo II, les voy a proyectar la guía del tema para que puedan irla viendo y ya después ustedes puedan ir haciendo anotaciones si la quieren imprimir o pueden ir tomando esas notas. Ay, aquí está, permítanme. Está la guía del tema 40, Teología del Cuerpo y la nueva evangelización. En esta, Juan Pablo II, en uno de sus viajes, comenzó a hablar de que, ya siendo papa, de que lo que el mundo necesitaba, lo que necesitábamos era una nueva evangelización. ¿Y a qué se refiere con nueva evangelización? Cuando fue un evento muy importante que fue en Aparecida, Brasil, de seguro lo podremos, lo habremos escuchado porque salió un documento muy famoso que se conoce como el documento de Aparecida, que habla a Latinoamérica precisamente. Se habló en ese evento de Aparecida. Una de las cosas que se hablaron muchas cosas, pero una de las cosas que se habló fue sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la evangelización. ¿Por qué? Porque antes el enfoque de la evangelización era, vamos a ir a convertir los corazones de los que no conocen a Cristo, ¿no? O de los que nunca han oído hablar de Dios o de la iglesia, a bautizarlos. Si fijan, es un poco el enfoque antiguo de las conquistas o de las evangelizaciones de antes, ¿no? Es, llegábamos a una tierra donde no se conocía el catolicismo y lo que se hacía es difundir el catolicismo, bautizarlos, hacer que las tradiciones y las costumbres fueran incorporando la vivencia y la experiencia de Dios, con errores y todo, por supuesto, ¿no? Sabemos que hay muchos errores, también hay muchos aciertos, como en todo lo humano. Entonces, era como la idea de la evangelización. Pero desde Vaticano II y conforme se fue incorporando, sobre todo en Latinoamérica, se fue hablando la necesidad de, bueno, nosotros ya somos, o por lo menos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, somos personas que ya hemos crecido con un poco de el ambiente católico, y lo pongo entre comillas porque es como si ya estuviera como un poco de impregnada nuestra cultura, nuestras prácticas de cosas religiosas del catolicismo. Sin embargo, esto que se ha impregnado del catolicismo no es necesariamente que la gente viva el catolicismo o viva la fe. O sea, ¿cuántas personas o cuántas familias hay que crecieron con algunas tradiciones religiosas, pero no con una experiencia de la fe? O con una experiencia de la fe a medias, o con una experiencia incompleta. O sea, ¿cuántas personas van a misa pero nunca comprenden a qué van a misa? O cuántas personas nada más van a la iglesia, por ejemplo, cuando hacen la primera comunión y no se vuelven a parar hasta que se casan. Y entonces, esta visión de la evangelización, o sea, de hablar de la evangelización de Juan Pablo II y que se conecta con este evento que hubo de Aparecida, lo que fue mostrando es la necesidad de entender que tenemos que reevangelizar estas sociedades católicas. O sea, que decía el documento de Aparecida, tenemos que catequizar a los católicos. Y catequizar a los católicos, bueno, no solo es catequizar, sino es reevangelizar a los católicos. Y este reevangelizar a los católicos, o sea, no es solamente el hecho de, ay, que todos se sepan el catecismo y entonces que todos se sepan las bases, como ha sido la tentación de algunos, sino que ante la época que se nos presenta, que dice el Papa Francisco que vivimos un cambio de época, ante este cambio de época que se nos presenta, lo que necesitamos es
cambiar la experiencia de la fe, renovar la experiencia de la fe, renovar, dice Juan Pablo II, el catolicismo en sus métodos, en sus formas, incluso en el mensaje no referido a la doctrina, sino en la forma en la forma en la que planteamos las ideas. Entonces, este tema de teología del cuerpo y la nueva evangelización tiene que ver con que muchos creen, yo también lo creo, que la teología del cuerpo es un pilar fundamental de la nueva evangelización. O sea que esta nueva evangelización a la que se refería Juan Pablo II, de cambiar la forma de acercarnos a la fe, de reevangelizar a los católicos, de volver a formarnos, pero en esta nueva experiencia de la fe, se puede realizar a través de la teología del cuerpo. Y es que, dice Juan Pablo II, en esta visión tan profética y tan maravillosa que tenía de comprender el mundo, en la época, las heridas de su época, decía, esta época que vivimos, estas heridas, este malestar que vivimos, tiene que ver con esta falta de comprensión del ser humano, de quién es y para qué es. ¿Para qué somos los seres humanos? ¿Por qué tenemos este cuerpo? Y entonces, mientras no vayamos avanzando en resolver y sanar esta herida sobre quiénes somos los seres humanos, no vamos a poder resolver muchos otros problemas sociales. Si se fijan, muchos de los problemas sociales tienen en el fondo la pregunta de quién es el ser humano. Pensemos, por ejemplo, en todos esos dilemas tan polarizados que hay en el tema del aborto, que en el fondo la pregunta es, ¿quién es el ser humano? ¿Es un ser humano y entonces por ser humano tiene dignidad? ¿Es un ser humano en todas las etapas? ¿Vale igual el ser humano? O sea, la pregunta es sobre la identidad del ser humano. Pensémoslo en el tema, por ejemplo, que hay ahora de lo del racismo. Es una pregunta también sobre la identidad del ser humano. En todo el tema de la sexualidad, ahora de la identidad sexual o de la diversidad, es una pregunta por el ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué es la relación que tengo con mi cuerpo? ¿Este cuerpo me define o no me define? ¿Quién es el ser humano en la relación a su existencia? Entonces, y así muchos otros problemas, o sea, Juan Pablo II dice en la primera parte, es una ilusión pensar que podemos construir una verdadera cultura de la vida humana si nosotros no aceptamos y experimentamos la sexualidad, el amor y la vida entera de acuerdo a su verdadero significado y su profunda relación. O sea, esta frase que nos da Jesús, de la verdad te hace libre, Juan Pablo II la retoma como un pilar para decir la teología del cuerpo, lo que nos va abriendo es a descubrir la verdad del ser humano en relación a la imagen y semejanza, y solo así podremos resolver los problemas sociales, humanos, dilemas que tenemos, en la medida en que crezcamos en la verdad. Entonces les pongo aquí una serie, eso es un tema, digamos, lo encontré de un artículo que escribe Christopher West desarrollándose de esto sobre la nueva evangelización, y traté de poner bastantes puntos para que lo puedan leer después con calma y vayan viendo ustedes cómo mucho de esto, o sea, lo vamos comprendiendo a la luz de lo que hemos revisado de la teología del cuerpo y de cómo nos da una visión de futuro. O sea, lo que es importante es que la teología del cuerpo no es que resuelva todo o que ya esté todo dicho, que ya no hay nada más que decir. O sea, Juan Pablo II nos abrió la mirada, nos abrió la puerta para un camino, para encontrar un camino que nos va ayudando a reconciliar aquellas cosas que nos las han enseñado como separadas o como divididas. Pero no es que todo esté dicho y entonces nos toca seguir avanzando en comprender cómo esta teología del cuerpo se traduce a respuestas, a mejorar la vida de las personas, a responder a los dilemas de la época, a dar respuesta, a dar soluciones a las diferentes heridas y dolores que vivimos en la época. Entonces les pongo aquí varios puntos, se los voy mencionando resumidamente. Primero dice, en el punto número 2, el abrazo, les puse negrito como los puntos principales para que ustedes se puedan guiar. El abrazo esponsal es el fundamento, la piedra angular de la vida humana. O sea, son como las enseñanzas principales de la teología del cuerpo que nos ayudan a la nueva evangelización. Es decir, el abrazo esponsal, o sea, se refiere a la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio. Dice, es una piedra angular, es algo que
nos construye a todos en la cultura, en la sociedad, en la religión. O sea, es algo que a partir de lo que crece la vida, el matrimonio, la familia. Entonces, para Juan Pablo II, o sea, esta nueva evangelización tiene que ver con encontrar cuáles son los verdaderos principios del cristianismo, libres de ideologías, libres de limitaciones históricas, y entonces traducirlos a una nueva forma de vivir. Por eso dice en el punto número 3, no es una exageración decir que la tarea del siglo XX fue desaparecer la ética sexual cristiana. O sea, hemos vivido un siglo, particularmente el siglo pasado, que fue un siglo de querer pelearse con la ética sexual cristiana. No solo con la revolución sexual, sino con muchos de los cambios. Todas estas ideas que vivimos de que la sexualidad que promueve la iglesia es una opresión, de que debemos liberarnos de las imposiciones de ser hombre o ser mujer, de que debemos aceptar todo este tema de la diversidad sexual, viene de esta ética del siglo pasado que trata de pelearse con la ética sexual cristiana. Y entonces dice en el tema de la nueva evangelización, si queremos construir la cultura de la vida, la tarea del siglo XXI debe ser reclamarla. ¿Reclamar qué? La ética sexual cristiana. O sea, esto que se peleó, que se vio como el enemigo, que se ha dejado de lado, ahora nos toca como, o sea, escarbar para sacarla de ese lugar donde se enterró y entonces empezar a hablar de la ética sexual cristiana, cristiana, de la ética sexual que verdaderamente nos lleva a estos principios de la teología del cuerpo, del amor libre, total, fiel y fecundo, que nos lleva a encontrarnos en la armonía entre el cuerpo y el alma, o sea, todo esto de la ética sexual cristiana. Dice en el punto número 4, el cuerpo proclama el misterio de Dios. O sea, lo que la teología del cuerpo muestra es una visión de esperanza sobre el ser humano, sobre lo que somos, sobre el sentido del cuerpo. Y entonces dice, por eso dice, es una profunda enseñanza en lo que significa ser humano, ser persona. Y entonces o sea, fíjense cómo Juan Pablo II nos va diciendo, o sea, la nueva evangelización tiene que pasar por mostrar la belleza de esta visión, porque esto es lo que les falta al mundo. Hay un escritor, Dostoyevsky, que tiene una obra maravillosa que se llama La belleza salvará al mundo. Y me encanta esa expresión porque además Juan Pablo II también hace referencia en otros documentos a eso, pero dice, o sea, es la belleza salvará al mundo. O sea, fíjense la profundidad, la belleza de esa frase. O sea, no es la pelea, no es saber quién es más poderoso o quién grita más o quién tiene más leyes, sino es la belleza la que nos va a salvar. ¿Cuál belleza? La de la verdad, del plan divino de salvación. La belleza de la verdad del amor de Dios, la belleza de la verdad del matrimonio. Entonces, fíjense cómo es un mundo que carece de belleza, cómo se habla todo el tiempo de los problemas, de lo malo, de lo negativo, de lo feo que es el ser humano y no de la belleza. Yo lo he visto ahora, por ejemplo, con este tema del racismo que se ha estado a partir de estos casos que ha habido de George Floyd y todos ellos. Fíjense cómo muchos de estos movimientos son movimientos que se articulan en torno al enojo, al rechazo, al odio. Sí, ante una situación injusta, sí, pero es en torno al rechazo. Entonces, todo su discurso, sus premisas, sus luchas, son luchar contra algo, destruir algo, pelearse con algo. Por eso en muchos lados hemos visto esto de vamos a quitar la historia y vamos a destruir las estatuas y vamos a eliminar a todos aquellos que creemos que pensaban mal y que eran racistas y que eran desgraciados, a los colonizadores. Pero son movimientos que están destinados a extinguirse y a fracasar en su misión. ¿Por qué? Porque no muestran la belleza, porque no están hablando de la dignidad de la persona, porque eso es en esta contradicción, fíjense cómo, o sea, esta visión profética de Juan Pablo II, de entender que mientras no abracemos la totalidad de la persona, no vamos a poder resolver los dilemas sociales. Fíjense cómo es una incongruencia que hablemos o sea, del racismo y que, nos oponemos al racismo, mientras discutimos y decimos que el no nacido no es suficiente ser humano para tener derechos. O sea,
ese discurso que dice, no, es que como las personas que tienen piel negra o piel oscura no deben ser discriminados porque son igual de personas, pero el no nacido no es persona y entonces ese sí le podemos disponer y podemos decidir sobre su vida. O sea, fíjense la visión profética de Juan Pablo II para entender que en el fondo de todos estos dilemas lo que hay es una falta de belleza y de verdad de quién es el ser humano, del cuerpo, de la dignidad del cuerpo, de lo que hacemos, de la trascendencia, de la sexualidad humana, o sea, de todo esto. Entonces, por eso es que Juan Pablo II, o sea, dice, es el cuerpo proclama el misterio de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta época? Proclamar la belleza del cuerpo humano, de la naturaleza humana, rescatar al ser humano en su belleza. Porque mientras más mostremos la belleza de lo humano y del cuerpo, estamos proclamando la belleza de quién es Dios. Porque bueno, somos hechos a imagen y semejanza. Luego dice, en el punto número 6, concierne el evangelio completo. O sea, esto no es nada más la enseñanza para el tema de moral sexual, sino es, si se fijan, la teología del cuerpo nos va ampliando la mirada sobre quién es Dios, la relación con la iglesia, el matrimonio, cuál es el sentido de la fe, nos ayuda a comprender la encarnación, nos ayuda a comprender también el misterio de la cruz, el sentido de la alianza, de lo que hace Jesús con la nueva alianza. Y entonces no es nada más un tema que se utiliza para la moral sexual, sino es un tema para revelar toda nuestra misión y nuestro sentido de la humanidad. Y entonces concierne al evangelio completo. ¿Por qué? Porque dice Juan Pablo II, lo que dice en el punto número 7, la última realidad en sí misma es revelada a través del cuerpo, a través de la palabra hecho carne. Cristo, a través de su cuerpo entregado por nosotros, nos va revelando, o sea, Cristo al hacerse carne, nos va revelando, al hacerse humano, nos va revelando, o sea, muchísimas dimensiones de Dios, realiza la alianza nueva y definitiva. Y entonces Juan Pablo II dice, en ese misterio que es Dios hecho hombre, se encierra, o sea, toda la enseñanza de lo que es, todo el misterio que está conectado con nuestra propia humanidad al ser cuerpo y alma, al ser carne también, al ser humanos. Y entonces esta nueva evangelización, aquí es un poco de la parte histórica, dice, él empezó a usar en un viaje a Latinoamérica en 1983. Dice, la urgencia para llevar el evangelio al mundo moderno es proclamar que es nuevo en ardor, métodos y expresión. Eso es lo que nos dice Juan Pablo II. Acuérdense cuando al principio del diplomado veíamos cómo esta visión represiva de los deseos de pelearse con lo humano ha hecho que muchas veces enseñemos la doctrina, pero sin la belleza. O dice Christopher West, enseñamos la letra de una canción con la música incorrecta y entonces hacemos que parezca algo feo, una carga, algo pesado, algo que nadie quiere porque parece que la iglesia dice puros nos a todos y entonces lo hacemos como una carga pesada en lugar de mostrar que es una buena noticia, que es algo bello y verdadero y maravilloso que nos libera a todos. Dice Juan Pablo II, traigamos los misterios del cielo a la tierra. Es traer, acuérdense que Juan Pablo II dice, el cuerpo es el puente entre lo divino y lo humano. En el cuerpo está ese puente, entonces es traer lo divino hacia mi humanidad, hacia lo que yo estoy sintiendo, hacia mi manera de ver, de sentir, de percibir en mi cerebro, de la forma en la que está diseñada mi cuerpo. Y en ese sentido es el punto número 13 que dice, es la encarnación del evangelio. ¿Por qué? Porque entonces ya después de teología del cuerpo, de esta visión ampliada que nos da Juan Pablo II, donde nos va ayudando a unir las enseñanzas de la iglesia, el evangelio o Dios o la religión ya nunca puede ser algo lejano, porque es algo que está profundamente conectado con mi humanidad. Toda mi humanidad, dice el Papa Francisco esta frase, todo lo humano es camino de evangelización. Todo lo humano, fíjense, todo lo humano es camino de evangelización, o sea, todo lo humano, los dolores, las tragedias, las emociones, las alegrías, las esperanzas, el cuerpo, la mente, el corazón, el alma, los conflictos, las luchas, el matrimonio, el divorcio, todo lo bueno y lo malo en lo humano
es un camino para evangelizar y mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo humano está profundamente conectado con el misterio de Dios. Y entonces es una encarnación del evangelio, porque ya no es una palabra de Dios lejana, sino es algo que está tan profundamente unido a mi vida, a mi humanidad, que lo puedo encontrar en todo lo que soy, en todo lo que vivo, en cada etapa de mi vida, en lo bueno y lo malo de mi humanidad, puedo encontrar a Dios. Y entonces, eh, el punto número 15, en cierto sentido, la encarnación es la pregunta humana, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Y es una pregunta, dice al final, de ser cuerpo, de ser un cuerpo. O sea, es la pregunta, por eso no es casual que ahora tengamos tantas discusiones con el tema de la identidad sexual. No es casual, es una pregunta importantísima. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con nuestra identidad? Y entonces esta pregunta por la identidad y por lo sexual es lo mismo que Juan Pablo II vio como visión profética. Lo que pasa es que lo que Juan Pablo II nos dice, mientras no veamos la pintura completa, que es el punto 16, el cuerpo revela a la persona, entonces no vamos a poder comprender quiénes somos. Entonces esto del cuerpo revela a la persona, lo que hemos visto del significado esponsal del cuerpo. En el punto número 18, el anhelo humano nos lleva a Cristo, o sea, esto que nos dice Juan Pablo II de decir, ya no nos podemos pelear con nuestros deseos o nuestros anhelos, lo que hay que hacer es distorcerlos para entender cuál es el verdadero deseo y el anhelo profundo. Pero ya no nos podemos pelear con lo que yo estoy pensando, sintiendo como si fuera el enemigo y entonces me tengo que anular o reprimir o pelear con lo que siento, sino fíjense cómo hasta cambia la relación con uno mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi experiencia sí ha sido ir cambiando e ir aprendiendo, porque sigo cambiando y aprendiendo, en esta forma en la que me dirijo hacia lo que siento. Cuando tengo un pensamiento negativo, cuando me siento triste, cuando me siento cansada, cuando no entiendo lo que me pasa, cuando me siento mal, o sea, todas las experiencias negativas humanas, yo trato como de verlo a la luz de la teología del cuerpo, de decir, no, a ver, esto no es algo malo, solamente tengo que entender el fondo. ¿Cómo lo destuerzo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que de verdad estoy necesitando? Por ejemplo, les platico que ahora me he dado cuenta que cuando estoy muy cansada físicamente porque no he podido descansar o dormir o he estado muy inquieta, empiezo a tener muchos como pensamientos de desesperanza y todo está mal y todo eso. Y ahora he aprendido que cuando tengo esos pensamientos de desesperanza, en lugar de culparme y sentirme mal y regañarme y eso, lo que digo es, estoy cansada, lo que necesito es descansar. Y entonces abrazo esta debilidad humana que son estos pensamientos o esta desesperanza que siento en ocasiones. Y entonces es ver cuál es el fondo, que en el fondo es que todos necesitamos reparar, volver a Dios, darnos descanso, cuidarnos, dejarnos apapachar por Dios. Y eso es lo que la teología del cuerpo nos va ayudando a entender, que el camino no es pelearnos contra algo, pelearnos contra el que piensa diferente, pelearme con lo que siento, sino es reconciliar, encontrando en el fondo cuál es el verdadero anhelo y el verdadero deseo. Y encontrar que todo anhelo humano en el fondo es un anhelo de Cristo. Por eso les pongo esta frase de Chesterton que les he mencionado varias veces, que dice, todo hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. O sea, todos aquellos que están atacando la iglesia, que están hablando de diversidades sexuales, que están queriendo cambiar y decir que el matrimonio no funciona, que debería ser diferente, en el fondo también están buscando a Dios. Es un anhelo de Dios. Dice, la tarea de la nueva evangelización, este punto sí se los quería leer, no es condenar al mundo por sus excesos y distorsiones, sino ayudarle a las personas a distorcerlas. Por ejemplo, el típico universitario americano aprende muy rápido que el significado de la vida es emborracharse y tener sexo sin parar. Destuerce estas dos falsificaciones y descubrirás dos sacramentos, la Eucaristía y el matrimonio. ¿Por qué la Eucaristía y el matrimonio? Dice, ¿qué es emborracharse? Dice Christopher West, es un ansia de querer llenar un vacío, de alimentarse de algo que te haga sentir mejor.
¿No es eso un anhelo de la Eucaristía? Claro que sí, es un anhelo torcido de la Eucaristía, de algo que te dé verdadero alimento, que sea verdadera vida. Y dice, el tener sexo sin parar no es en el fondo también un miedo o una distorsión de un deseo de comunión. No es el deseo de sentirme conectado, de sentirme unido, que se ha distorsionado tanto que entonces se vuelve como en algo de, o en un protegerse de no quererme vincular con nadie por miedo a que me lastimen, o en un querer buscar compulsivamente algo que no encuentro, una unión que no encuentro. Pues dice, ese es en el fondo un deseo del matrimonio, el deseo de unión, de comunión, de permanecer, de unirme a alguien. O sea, finalmente dice el todo deseo sexual, lo que nos dice Juan Pablo II, los deseos sexuales son un deseo de comunión con Dios, de comunión porque es una manifestación del deseo de comunión. Entonces, detrás de todo pecado, detrás de todo desorden, existe el genuino deseo humano que supone debe ser satisfecho a través de Cristo y de su iglesia. Imagínense que nos ponemos esos lentes donde entonces todas las distorsiones humanas vamos a tratar de encontrar cuál es el genuino deseo humano que se esconde. Eso es lo que hace la fenomenología, eso es lo que hace Juan Pablo II. Es detrás de todo pecado, de todo desorden, voy a encontrar lo que esta persona está buscando y necesitando. Y entonces por eso en el punto 24 habla es el evangelio del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo proclama el misterio de Dios. Y entonces es un evangelio que es para entender todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que experimento, que está basado en mi propia experiencia. Es lo que nos dice el Papa Francisco. El evangelio no es un sistema de creencias, no es un sistema político, no es un sistema económico, no es una ideología, la fe católica, sino es una experiencia. ¿Cuál? La experiencia de la relación con Dios. O sea, los que somos católicos no somos católicos porque creamos que en esta doctrina económica todo va a salir bien. No, somos católicos porque nos hemos encontrado o porque Dios nos ha encontrado y nos hemos dejado encontrar. Y en esa relación es que vamos creciendo y nos vamos moviendo. Esa en el fondo es una relación. Por eso cuando Juan Pablo II liga esto a la relación esponsal, a decir, ven cómo queremos casarnos con Dios, cómo nuestra misión, lo que más anhelamos en el fondo es un amor libre, total, fiel y fecundo con Dios como en el matrimonio, pues ya no parece, o sea, que es tan ajeno a nosotros, ¿no? También el punto 27 dice, es el llamado a abrazar nuestra grandeza, lo que habla de la trascendencia. Dice ya una analogía entre lo esponsal y la analogía de la fe, lo que nos dice el Papa Francisco. El matrimonio es la analogía favorita de Dios para explicarnos su amor. Y entonces el punto 29 dice, no va a existir la renovación en el matrimonio y la familia si no regresamos a la profunda verdad en el plan de Dios para el cuerpo y la sexualidad. Aún esto no va a suceder sin una profunda teología fresca que convincentemente demuestre a nuestros familiares, amigos y vecinos cómo la ética sexual cristiana, lejos de la estrecha lista puritana de prohibiciones, es un mensaje que libera y salva porque corresponde perfectamente a los anhelos del corazón humano. Entonces, por eso es que la teología del cuerpo provee un antídoto a la cultura de la muerte y es el fundamento teológico de la nueva evangelización. Entonces, por mí, que se enseñe teología del cuerpo en todos lados, que sea parte del catecismo fundamental. Y les digo, no es que la teología del cuerpo ya sea lo único que se debe enseñar, o sea, hay muchas cosas más de nuestra fe, pero es algo que es importante es un pilar fundamental para la nueva evangelización. Ahora, en la guía del tema 41 solamente les pongo aquí, o sea, es como un breve resumen de posibilidades. O sea, básicamente de lo que habla es de cómo los dilemas modernos, o sea, pueden tener una luz a partir de la teología del cuerpo y nos toca a nosotros irle dando respuesta. O sea, esto nos toca a nosotros ir pensándolo, ir hablando de estos temas, ir haciendo la conexión. Porque acuérdense que es una nueva visión de la persona. Entonces, dice el punto número 3, nos toca repensar el mundo en el que vivimos. En lugar de pelearnos con este mundo, vamos a ver cómo la teología del cuerpo puede iluminar cómo podemos entender los temas del acoso sexual, de la diversidad sexual, del racismo, de la corrupción,
de la inseguridad, o sea, de todos los problemas que estamos viviendo, problemas y dilemas, porque a veces puede ser que no sea un problema, sino que sea un dilema sobre qué postura tomar. Ejemplos de estas nuevas reflexiones, por ejemplo, todo el tema de los roles de la paternidad y la masculinidad. Yo creo que todo este tema de la identidad sexual, del feminismo, de todo esto, em, tiene la raíz de que en el fondo no comprendemos la masculinidad y la feminidad y por tanto la paternidad y la maternidad. Y entonces en la medida en que vayamos comprendiendo la masculinidad y la feminidad y vayamos comprendiendo qué es, cómo se vive, cómo se aprende de la mejor manera, cuáles son las mejores expresiones masculinas y femeninas, qué es ser verdaderamente hombre y verdadera y plenamente mujer. Entonces, muchos de estos dilemas de la identidad sexual y de todo esto se van a ir también, van a ir teniendo luz para irse viendo en su justa medida. También dice el punto número B, repensar lo que es el matrimonio. Ryan Anderson propone, vamos a pensar el matrimonio desde su aportación a la sociedad, o sea, esto que habla Juan Pablo II, brevemente que lo habla, pero que puede profundizarse más. Dice el punto C, la identidad y la sexualidad. ¿Qué papel juegan nuestros deseos? ¿Cómo podríamos ligar esto de la cultura y la relación con nuestra dimensión biológica sin que caigamos en ningún determinismo de ningún lado? Bueno, etcétera, etcétera. O sea, son como algunos ejemplitos y aquí les pongo algunos nombres por si quieren después como googlearlos un poquito. Em, También el tema del deseo sexual, fíjense que eso les pongo porque he visto mucho como el tema de la intimidad conyugal, tema de el cómo tener una intimidad emocional, una intimidad sexual, matrimonial, o sea, es un gran tema para los jóvenes de ahora. Están, o sea, las generaciones digamos, ahora los más jóvenes, crecieron con muchas lagunas respecto a lo que es la intimidad, la permanencia de los vínculos, y entonces necesitamos hablar porque están hambrientos. Entonces, bueno, aquí les puse como algunos otros puntos, es solamente como algunas ideas, pero lo importante yo creo que es que en la medida, a veces es difícil tener esperanza cuando vemos el mundo tan caótico, cuando pareciera que todo va de mal en peor, donde las leyes las leyes más distorsionadas y locas se van aprobando, donde vemos mucho caos y problemas e incertidumbre, donde pareciera que cada vez hay más odio, más separación, y entonces es difícil tener esperanza, o sea, humanamente, por eso es un don de Dios, o sea, porque necesitamos que Dios nos ayude y nos abra el corazón y la mente para entender que va más allá de las circunstancias. Pero yo lo que les quiero, o sea, lo último que les quiero decir es que la teología del cuerpo lo que algo que nos ayuda a entender es que no hay casos perdidos y que todo esto ya está en nosotros. Esto, el plan de Dios, con lo primero, acuérdense que nos enseña Juan Pablo II, esto está grabado en nosotros. Y ni siquiera el pecado original lo borró. Este llamado al amor, llamado a la unidad, estos deseos del cuerpo, del corazón que buscan a Dios, que buscan la unidad, no lo puede borrar nada ni nadie. Solo están torcidos, pero nada los borra. Y entonces, sí podemos tener épocas caóticas y de muchas distorsiones, pero mientras más profundas las heridas y más grandes las distorsiones, más grande va a ser el hambre. Y si es más grande el hambre, más receptividad va a haber para el verdadero banquete. Porque alguien hambriento, si le ofrecen comida chatarra, va a comer comida chatarra, pero si le ofrecen comida verdadera y buena, va a buscar y va a querer la comida verdadera y buena porque es para lo que estamos hechos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel que nos toca? Mostrar el verdadero banquete, mostrar la verdadera belleza. Y entonces yo los quiero invitar a que seamos promotores de esta visión de la teología del cuerpo. Yo sé que nos sentimos que no sabemos lo suficiente, que es que, híjole, yo voy a regresar y voy a volver a leer todo porque yo no entendí muchas cosas. Yo lo sé y es algo que nos dice Juan Pablo II. Esto sí, o sea, claro que se estudia porque para eso tenemos la inteligencia, pero también es un don de Dios.
también es una gracia que Dios nos da a todos para comprender la verdad de quiénes somos. Entonces, lo primero es que pidámosle a Dios el don de comprender esto. Cada vez más, de mejor manera, de hacerlo vida. Todos estamos en este camino de ir aprendiendo a vivirlo. Y también yo les quiero pedir que si ustedes tienen la posibilidad, que los invitan a programas de algún día un programa, a dar una charla, a hablarle a los matrimonios o algo de esto, por favor digan sí. Les garantizo que el Espíritu Santo los va a auxiliar y por supuesto que cuentan conmigo para darles todos los materiales, videos que ustedes quieran y necesiten, pero por favor digan sí a promover lo más que puedan, en donde podamos y donde nos toque y donde Dios disponga toda esta visión de la mejor manera posible. Seamos valientes y confiemos en que el Espíritu Santo nos va auxiliando para promover esta misión y este mensaje. Pues con esto cierro. Les mando un abrazote, les agradezco muchísimo todo esto. Quisiera poder estar ahorita con ustedes, abrazarlos y que podamos festejar juntos. Ya lo haremos, ya veremos la manera de hacerlo. Nos seguiremos encontrando en muchos espacios. Primero Dios, a finales de agosto para recuperar algunas de las clasecitas. Pero les mando un abrazote y les agradezco infinitamente este camino. Estoy muy agradecida con todos, con ustedes, por todas estas enseñanzas y aprendizajes. Pues no sé si hay algo más que quieran comentar. Moni, Luzma, Edna. Ay, Cristi, pues qué triste. Sí. Pero qué bonito está todo. Sí, pues realmente es una clave para comprender mucho nuestra existencia, aunque yo en lo personal, pues sí, me sigue costando mucho trabajo. Te oigo y digo, ay, pues sí, es cierto, y como que lo trato de interiorizar, pero ya a la hora de expresarlo me sigue costando mucho trabajo, pero sí, está muy bonito todo esto porque realmente sí es una clave muy, muy importante para nuestra vida. Claro, y hay muchos materiales, entonces sigamos buscando y nutriéndonos. Yo también a veces cuando no sé, busco quién lo dijo, cómo lo dijo y me valgo de ellos para decirlo. O sea, no crean que es nada más de, ay, se me ocurrió, sino me valgo de los que ya lo han estudiado, lo han leído, lo han explicado para explicarlo. Y entonces pues vivimos en ese sentido en una época muy afortunada de tener cada vez más personas que hablan y Más explican este información. tema. Así es. Así es. Sí, pues el congreso ese que hubo de teología también me sirvió como para aclarar cosas, o sea, como dices, pues cada vez uno va aclarando más. Sin embargo, en lo personal te digo, pues aún me sigue costando mucho trabajo, pero bueno, sí, afortunadamente hay muchos medios para irnos informando. Yo, Cristi, también, pues agradecerte. La verdad es que sí, también digo, ¿y qué sigue, no? Curso 3, por favor, donde podamos como aterrizar, porque es como mucha información que hemos metido a la cabeza, pero que tenemos que bajar al corazón y que todo el mundo en el que estamos viviendo nos hace voltear para otros lados y es como, a ver, otra vez, los lentes, ¿dónde están, no? O sea, a mí me encanta, en el Congreso escuché muchas veces los lentes que nos da Juan Pablo II y digo, no nos los debemos de quitar, ¿no? ¿En qué momento nos volvemos a meter a la rutina, al mundo al que estamos viviendo? Entonces, sí es mucho trabajo y es volver a leer y seguir repasando y bueno, pues a ver qué inventamos para que haya otro curso y que podamos seguir en esto, porque si ya nada más ahorita decimos ya acabamos y lo dejamos a un lado, pues ahí se queda, ¿no? Entonces sí lo tenemos que trabajar y como dices, pues nosotros en prematrimoniales de repente yo digo, ay, a ver si no lo dije todo chueco y todo, voy a hacer bolas a todos, ¿no? Pero sí, la verdad es que tenemos que meterles como la semillita para que tengan pues, como ay, se me fue la palabra, pero que quieran buscar, que quieran informarse, que quieran saber de qué se trata, ¿no? Entonces, pues gracias porque la verdad es que te admiro y nos los transmites de una manera que, bueno, yo les decía, yo salgo flotando de mi clase de teología del cuerpo, ¿no? Entonces, ojalá podamos seguir con algo más y a ver qué inventamos para que no lo dejemos a un lado esto.
Sí, Moni, muy cierto, y me lo llevo de tarea también el pensar, digo, un poco ahora adaptándonos a las circunstancias, pero sí, aunque sea pequeños cursos que nos ayuden a ir aplicándolo, sobre todo a los problemas modernos, porque necesitamos ir dando respuestas, si no, nos quedamos solamente como en una visión muy bonita, pero que mucha gente la siente lejana porque no le da respuesta a lo que está viviendo. Entonces, me llevo eso de tarea para pensar qué espacios podemos generar. Y algo Cristi, así como, muchísimas perdón. gracias. Perdón, dale, Moni. No, yo quería algo así como argumentos que tengamos como, ¿no? O sea, a lo mejor hacer espacios de trabajo donde digamos, a ver, cuando te digan esto, ¿con qué parte de teología del cuerpo vamos a poder enfrentar y todo? Porque de repente uno se hace bolas y a mí me pasa que hasta que estoy en mi casa digo, qué burra, ¿por qué no le dije esto y por qué no contesté con el otro, no? Entonces, cuando tú ya estás preparado, es mucho más fácil como, pues, mover a la gente, ¿no? Porque el chiste Claro. no es pelear ni debatir ni nada, sino más bien como moverlos, meterles una inquietud. Entonces, bueno, sí, a ver qué se nos ocurre, Cristi, algo tenemos que planear. Claro que sí, Moni, muchas gracias. Cristi, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sabes que ha sido una parte muy importante para todos nosotros en nuestra preparación, que apenas estamos como en prematernal, pienso yo. O sea, estamos como descubriendo cada día que sabemos tan poco y que nos hace falta prepararnos tanto en estos temas. Y híjole, como lo dijiste, nunca lo había visto de esa manera, pero ahorita que dijiste, sería increíble que en todos lados pudieran enseñar teología del cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo. Que fuera como una materia en las escuelas, por lo menos en las católicas, porque es la base. Si tú no entiendes a la persona, si no entiendes al ser humano, no vas a entender nada. Entonces, como que es como el cementito que pones abajo para poder edificar cualquier cosa que quieras hacer en el ser humano. Entonces, creo que hoy me doy cuenta más que nunca de todo lo que me falta entender, aprender, y pues seguirnos preparando. Yo también te agradecería y te propondría que hagas un curso de Cristi, por favor. Te lo prometo que por lo menos Moni y yo creo que Edna también nos inscribimos. O sea, sí, claro. Y hace falta, Cristi, de verdad, y más que vivimos entre jóvenes que piensan totalmente lo contrario. O sea, digo, no quiero decir que mis hijos son así, pero sí mucha gente cercana a mi familia, a mi vida, a mi todo, estamos luchando contra corriente todos los días. Y eso es súper estresante, porque a veces ya te dan ganas de tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Pues sí, así estamos, no puedo. Y no, o sea, hay que prepararnos, argumentar, como decía Moni, para poder compartir esos principios tan claros que, como dice Edna, tú no lo dices y dices, claro, está súper sencillo. Y cuando quieres decírselo a alguien, te trabas. Les digo yo que el demonio me amarra la lengua porque no puedo decirlo como quisiera decirlo. Entonces a veces lo digo todo al revés. Pero bueno, yo creo que si nos preparamos, si tenemos la intención de compartirlo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, seguro que Él nos lo va a dar y nos va a acompañar en este proceso. Pero sí piénsalo seriamente, Cristi, como decía Moni, o sea, que de verdad hagas como, yo si haces otro año, te lo prometo que sí me inscribo, porque material yo creo que sí hay como para profundizar. Y lo que decía Moni es que los argumentos y las herramientas, o sea, ya como que vimos la pintura completa, ¿no? Como dices tú, ya vimos la pintura, ahora hay que ver el detalle. ¿Qué usó en este pedacito para decir esto? ¿Qué usó en este? O sea, para poder decírselo a los demás así, sin darle como tanta vuelta y tanta explicación, darles los argumentos claros, decirle, esto es así. Por ejemplo, como decía Moni en los prematrimoniales, tenemos 2 horas para dar muchísima información que no te puedes meter a cada cosa. Entonces, darles como palabras claves, referencias claves de, no sé, de autores, de miles de cosas, para que ellos tengan esas ganas como de seguir investigando, ¿no? Entonces, sí, falta mucho, Cristi, mucho. Esto no puede terminar aquí, en serio. Sí, me lo llevo de tarea, de verdad. Ahorita ya me tengo que ir porque voy a una junta en Ceseco para plantear todo esto, pero les agradezco muchísimo, me lo llevo de tarea. Y como les digo, espero nos sigamos viendo, seguro nos veremos en otros espacios, pero ya pronto, primero Dios, nos estaremos encontrando y pues síganse cuidando mucho, les mando un abrazote, gracias de verdad por tanto cariño
Y pues las quiero mucho, les mando un abrazo. A todos los que lo van a ver el video después, también les mando un abrazo. Ay, gracias, cariño. Cristi, te Gracias, queremos. Gracias, Cristi. Cris. Cuídate mucho y gracias por Sí. todo. Gracias, Sí, gracias a muchas ustedes. gracias, Cristi. Seguimos en Bye. contacto, es una promesa. Sí, claro que sí. Cuídense. Bueno, lindo Cuídense. día, bye. Bye.